Dios se le reveló a Abraham como el Adonai, como el Padre eterno, como el Padre todopoderoso. Y Abraham creyó en ese Dios que era todopoderoso. Abraham creyó en ese Dios que lo podía hacer todo. Y comenzó a caminar en la promesa que Dios le había dicho a Abraham que le daría un hijo. Siendo que Abraham ya era grande, ya era viejo, no tenía fuerza, su vida estaba en descenso, su vida estaba decayendo. Pero llegó el momento donde Dios le dio lo que le había prometido, ese Isaac, ese hijo amado. Pero luego de 12 años, ese pequeño crecía sano, fuerte. Cuando ya tenía 12 años, Dios se lo pide. Dios le dice a Abraham, ofrécemelo en sacrificio. Entonces Abraham, un hombre que había sido obediente, un hombre que había creído, dijo, bueno Señor, yo te lo voy a ofrecer. Y como padre le tiene que haber dolido el decir, bueno Señor, voy a obedecer, voy a tomar ese paso de obediencia, esa decisión que me estás pidiendo, y te lo voy a ofrecer en sacrificio, te lo voy a entregar a ti. Y Abraham dice que tomó al hijo, se levantó de mañana, tomó al hijo, tomó la leña, tomó el fuego y comenzó a caminar hacia donde Dios le iba a indicar, donde tenía que matarlo, tenía que ofrecerlo en sacrificio. Llegó el momento donde el hijo pregunta, porque vieron que los niños, hay una etapa en la vida donde el niño comienza a preguntar todo, comienza a indagar, comienza a decirte, papá, ¿para qué es esto? Papá, ¿para qué es el otro? Y este niño, este hijo, este Isaac, vio que las cosas no estaban bien, que las cosas no estaban completas. Entonces le dijo, papá, vamos a ofrecer sacrificio, está todo bien, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer para Dios? Y Abraham le respondió, hijo, Dios va a ser el que va a proveer. Antes de esto, Dios había hablado a Abraham en varias ocasiones que este Isaac, el que lo iba a heredar, el que iba a continuar con el propósito, iba a ser un hombre poderoso, iba a ser un hombre que iba a conquistar toda la tierra que Dios le había mostrado a Abraham, su padre. Entonces Abraham creía en esta palabra, creía en esta promesa, y aunque este hijo era pequeño, él se proyectaba como padre en la vida de este Isaac. Pero ¿qué habrá pasado cuando Dios le pidió la vida de Isaac a Abraham? ¿Qué habrá pasado? Yo creo que los sueños y los anhelos y todo lo que Abraham había planificado para Isaac se derrumbó humanamente. Pero Dios tenía un propósito eterno, Dios tenía un propósito más allá de todo lo que Abraham como hombre pensaba, como padre pensaba. Entonces Abraham fue obediente, diga, fue obediente. Y fue y cumplió. Pero ¿qué pasó cuando él preparó el altar? Ató a su hijo. Imagínense en qué momento, cuando él habrá agarrado esa piola, esa soga, y comenzó a atar a su hijo, comenzó a atar las manos, comenzó a atar los pies y a ponerlo sobre la leña. Ya ese pequeño se tiene que haber dado cuenta que lo iba a ofrecer, lo iba a entregar. Seguramente los dos lloraban, pero Abraham no dejaba de actuar, no dejaba de obedecer a Dios. Mas dice la Biblia que cuando él levantó el cuchillo para degollar a su hijo, para matarlo, Dios le dijo a Abraham, no lo hagas, porque yo he visto tu corazón, yo me he provisto de cordero. Y cuando él mira hacia un costado, se encuentra con que había un animal allí enredado en un costado, a un lado del lugar donde ellos estaban. Dios probó el corazón de aquel hombre como padre. Dios probó el corazón de aquel padre obediente, de aquel padre que creía. Y la historia dice que Isaac comenzó a crecer, luego Isaac se casa, luego Isaac forma la familia, y las promesas de Abraham comienzan a estar sobre Isaac, su hijo. Porque Dios es un Dios de promesas y un Dios de generaciones. Hace unos días yo cumplí 40 años y eso me llevó a pensar, Señor, de todo lo que yo he soñado hacer, cuánto he hecho y cuánto pienso hacer, cuánto pienso lograr.
pero también me llevó a pensar que yo tengo a mis hijas, que yo me puedo proyectar en ellas, que yo me puedo enfocar en ellas, porque lo que yo no alcance, lo alcanzarán ellas. Lo que yo no pueda lograr, lo alcanzarán, lo lograrán ellas, lo conquistarán ellas. Pero yo como padre tengo que obedecer y tengo que ser alguien que le crea a Dios y que viva para el Señor y que pague un precio. A veces padres hay que pagar un precio. A veces hombres hay que pagar un precio para que tu hijo sirva al Señor. Tu hijo te tiene que ver comprometido, tu hijo te tiene que ver involucrado, tu hijo te tiene que ver entregado al Señor para que Él luego haga lo mismo. Porque a veces los hijos, en el 99% de las veces, son el reflejo de sus padres. Son el reflejo de lo que se vive en la casa, son el reflejo de lo que se habla en la casa, de lo que se hace en la casa. Y a veces decimos: Señor, yo te he entregado a mis hijos, yo te he dado a mis hijos, pero yo no le estoy dando ejemplo. Yo no le estoy testificando de este Dios proveedor, de este Dios santo, de este Dios poderoso. Entonces la obra es incompleta, la obra no está total, no está completa. Niños que hoy están jugando, ustedes al ver esto habrán recordado esos momentos que pareciera que fueron ayer, pareciera que no ha pasado nada, y ya hoy tienen hijos de la edad que ustedes tenían cuando jugaban con estos juguetes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el tiempo va pasando muy rápido y lo que tú no haces ahora, mañana lo vas a lamentar, mañana lo vas a padecer. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad como papá de bendecir a tus hijos y de enseñarles el buen camino, de mostrarles el buen camino, de mostrarles la senda como lo hizo Abraham. Yo creo que después de esta experiencia, Abraham tiene que haber estado seguro de que ese hijo iba a continuar con la obra que él había recibido, con ese sueño. ¿Por qué? Porque este hijo fue obediente a su padre y porque lo acompañó hasta las más últimas consecuencias. Isaac continuó, luego vino Jacob y continuó con el propósito. Ya Abraham había muerto, pero Isaac tenía el peso de las promesas sobre él. Hombres amados del Señor, ¿cómo estamos reflejando ese llamado en nuestra casa de parte del Señor? ¿Estamos tal vez postergando el llamado del Señor? ¿O tal vez estamos escapando o evadiendo el compromiso de ser padres, pero también de ser oidores de la palabra, oidores de la voz del Señor y transmitirla al corazón, transmitirle al corazón de nuestros hijos? Por algo la Biblia dice que Dios le dijo a Israel: escriban la palabra en el lintel de la puerta, escriban la palabra en el comedor, escriban la palabra, hablen de la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, háblenle a sus hijos para que sean bendecidos. Tal vez tú no tuviste a alguien que te encaminó en el Señor. Tal vez tú no tuviste a alguien que te dijo: mira, con el Señor vas a salir adelante, con el Señor vas a poder, con el Señor no te va a faltar nada. Tal vez no lo tuviste, pero eso no es motivo para que tus hijos no escuchen el decir: mira, yo he conocido al Señor, tengo al Señor, y tu vida va a ser diferente, porque yo te voy a enseñar cómo servir al Señor, cómo adorarlo, cómo buscarlo. Ustedes habrán leído la historia de Jefté. ¿Quién es Jefté? Un personaje de la Biblia, un personaje de allí de Jueces capítulo 6, donde me habla que la madre de Jefté era una prostituta. Él no sabía quién era el papá, él nunca tuvo un papá. Cuando esta mujer se casa con Galaad, que no era el padre de Jefté, ella comienza a tener hijos de este hombre, y cuando estos hijos crecen, agarran a Jefté y lo sacan de la casa, lo echan. Como un cualquiera, como alguien que no tiene nada que ver con la familia. ¿Y Jefté qué hace? Se va lejos a hacer su vida. Tal vez te tocó
algo parecido. Te tocó el decir, no tuve a mi padre, o mi padre me despreció, o mi padre me dejó, o mi padre me olvidó, no le importó que yo era chico, no le importó que yo no tenía cómo valerme de mí por mi propia fuerza, por mis propios méritos. Y ese dolor, esa angustia crece en el corazón del niño. Porque el niño es como una esponja, el niño recibe, el niño absorbe todo lo que se vive en la casa. Jefté le pasó algo parecido. ¿Cuántos han leído la historia de Jefté? ¿Alguien la leyó? Jueces capítulo 6. Entonces Jefté se va lejos, pero pasa el tiempo y Jefté comienza a ser un hombre valiente, un hombre poderoso, un hombre de guerra. Y comienza a ver guerra en Israel, comienza a haber guerra en la ciudad donde él había nacido. ¿Y qué hacen? Dicen, aquí tenemos que buscar a alguien que nos lidere, alguien que nos defienda, alguien que realmente nos haga ganar, vencer. ¿Y qué hacen? No tienen otra mejor idea que buscar a Jefté, ese despreciado, ese que no tenía valor, ese que había sido expulsado de su casa. Ya no era ese niño despreciado ni ese joven mal mirado, ya se había convertido en un hombre de guerra, en un líder poderoso. Entonces lo mandan a buscar y él les dice, yo voy a unirme a ustedes, yo voy a pelear juntamente con ustedes, pero si ganamos la batalla, yo voy a ser el que esté al frente de todos ustedes. Y no tuvieron otra cosa que decir bueno, porque de lo contrario los enemigos iban a vencer en contra de ellos, los enemigos iban a ganar. Entonces dijeron, bueno, Jefté, si tú ganas, tú vas a ser nuestro jefe, nuestro general, no vas a estar al frente de todo. Pero Jefté dijo, bueno, y fue al Señor y le dijo, Señor, si yo voy a la batalla y gano, aquel que salga a recibirme después de haber ganado, te lo ofreceré en sacrificio. Y dice que Jefté fue y tuvo gran victoria. Y cuando él vuelve, la persona que sale a recibirlo fue su hija. Fíjense en qué motivo tan particular, qué historia tan particular, tan fuerte. Porque él había sufrido el desprecio, él había sufrido el abandono, él había sido abandonado por su madre, por sus hermanos. Pero cuando él le dijo, Señor, si yo gano, te voy a ofrecer la primera persona que salga a recibirme. Y cuando él llega a la ciudad, la que sale a recibirlo fue su hija. Y él tuvo que ser obediente y dice que se la ofreció al Señor. ¿Cuántos niños hoy son jóvenes, son adultos y están en la cárcel? ¿Por qué? Porque tuvieron un padre alcohólico, porque tuvieron un padre violador, porque tuvieron un padre adicto a cuantas cosas y crecieron sin ese amor, crecieron sin ese apoyo paterno. Pero este Jefté tuvo una mala experiencia desde niño, desde pequeño. Pero al salir de su casa seguramente conoció a Dios, comenzó a entablar una relación con Dios, comenzó a vivir y a descubrir lo que era Jehová Dios de los ejércitos. Entonces cuando él vuelve a su tierra, a su casa, a su familia, ya no era ese Jefté angustiado, dolido, ese Jefté lleno de fracasos, sino que era un Jefté ungido, un Jefté lleno de privilegios, lleno de honores. Y cuando este Jefté le dice, Señor, la primera persona que salga a recibirme te la voy a ofrecer en sacrificio, él no se imaginó que iba a salir su hija. Pero cuando él seguramente vio a su hija venir, dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Pero él le obedeció a Dios. Él le entregó a su hija en sacrificio al Señor. Esto me habla de algo espiritual. Me habla de algo espiritual. Cuando tú estás en el Señor, papá, cuando tú estás comprometido con la obra del Señor, comprometido con el llamado del Señor, tú le ofreces a tus hijos al Señor. Tú das todo, le das todo al Señor y tú le dices, Señor, tú te vas a hacer cargo de mis hijos. Tú te vas a hacer cargo de mis pequeños. Tú te vas a hacer cargo de estos niños, de estas niñas, de estos niños que me has dado. Porque el día de mañana, lo que yo no
Ellos van a hacer lo que yo no he podido lograr. Allí con tus ojos cerrados, la presencia de Dios en este lugar. Abraham se proyectó en Isaac. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas, porque así será tu descendencia. Te pregunto, medita en tu corazón en lo que te voy a decir. Cuando tú llegas cansado de todo un día de trabajo a tu casa y te sientas en tu mesa y los ves estudiar, los ves jugar, los ves pelear entre ellos, ¿cuáles son tus sueños y cuáles son tus proyectos? Aleluya. Tal vez el diablo te ha hecho creer que siempre la historia se va a volver a repetir para mal. Tal vez el diablo te ha hecho creer que lo mismo que vivió tu padre, lo mismo que has vivido tú, lo va a vivir tu hijo o tu hija. Pero es una mentira del enemigo. Abraham seguramente abrazó el sueño de Dios y dijo: Señor, esta tierra que estoy viendo con mis ojos, mis hijos, mis nietos, mis generaciones van a tomar posesión de toda esta tierra. Y él miraba con sus ojos, Abraham ya siendo un anciano, miraba con sus ojos los valles de Canaán, las tierras de Canaán, y diría: estas tierras serán habitadas por mis generaciones, por mis nietos, por mis tataranietos, por mis generaciones. Y seguro que él veía a esos hijos, a esos nietos jugar en esa tierra a través de la fe. Oh, santo es tu nombre. Pero el diablo es tan astuto. El diablo es tan astuto que te hace creer que tu situación no va a cambiar y que la situación de tus hijos siempre va a ser la misma y que ellos van a repetir la historia, tu historia será repetida por ellos y que siempre va a ser el mismo libro leído. Pero si hoy, varón de Dios, te tomas de la mano del Señor, tu vida va a cambiar radicalmente, tu casa va a cambiar radicalmente. Y vas a comenzar a ver cómo Dios te hace proyectarte, cómo Dios te hace ver más allá de lo que es tu naturaleza, tu capacidad, tus recursos, tus fuerzas. Te hace ver que tus hijos van a ser hijos bendecidos, tus hijos van a ser hijos prósperos, van a ser hijos con familias, con matrimonios, con casas establecidas, y van a seguir hablando del Señor si el Señor no viene antes. Oh, santo es tu nombre, Padre. Sabes que el niño, cuando uno es niño, tiene una gran capacidad de soñar. Y de esto representa, estas fotos y estos juguetes representan eso. De volver atrás, pero también de recuperar tu capacidad de soñar. Recuperar tu capacidad de proyectarte. ¿Quién no se subió a un auto y comenzó a hacer ruido y a meter cambios siendo un niño de 4 o 5 años? ¿Quién no jugó a un jueguito en la televisión y comenzó a creer que era él el piloto, que era él el que estaba manejando y que era él el que llevaba esa carrera y que iba ganando? Eso es soñar, eso es proyectarse, eso es pensar. Pero a medida que fuiste creciendo, a medida que comenzaron las responsabilidades, a medida que fuiste experimentando fracasos, infidelidades, traiciones, esa capacidad de soñar fue desapareciendo, fue ahogándose dentro tuyo. Santo es tu nombre, Señor. La iglesia intercede por estos padres. Ora, hermano. Ora al Señor. Varón, si hoy tú te animas
y le creas al Señor como le creyó Abraham, el Dios, el Adonai, el Padre Eterno, se pondrá a tu lado, se meterá en tu casa, se meterá en tu familia, pero también Él va a traer todo lo que te ha prometido y lo vas a ver en tus hijos, lo vas a ver en tus hijas. Jefté fue rechazado, fue despreciado, fue abandonado. Jefté fracasó porque él tal vez quería ser un buen hijo, pero su madre no lo dejó, su madre lo expulsó afuera, sus hermanos maternos lo rechazaron, pero aún así seguramente él fuera de la casa conoció a Dios y tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando él volvió a su tierra ya no era ese Jefté lleno de dolores y vestido de fracaso, sino era otro hombre, un hombre de compromiso, un hombre de fidelidad hacia Dios.